Os doy la bienvenida a todos mis alumnos de tercero a esta saga de lengua en tiempos del coronavirus. Es un guiño a la obra de Amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez. Una obra que la verdad es que leí y no es de la que más me gustó de este autor, pero es una manera de tomarnos con un poco de humor esta situación que como mínimo es insólita y preocupante. Sí que no quiero banalizarlo, quiero que se sepa que es una situación seria, que esto no son vacaciones, que es una cuarentena y como tal tenemos que actuar, ya os lo comenté en clase. Y entonces os recomiendo vehementemente que hagáis caso a todas las recomendaciones sanitarias al respecto. En todo caso, pues queremos seguir nuestra práctica docente diaria, aunque sea de esta manera un poco extraña, con estos vídeos caseros. Y bueno, perdonad todos los fallos técnicos que pueda haber al respecto. Haré una edición también casera y vamos a ver qué tal sale esto. Lo primero que queremos hablar es de la Celestina. Ya comentamos en clase un poquito sobre ello, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es la teoría que vimos el otro día. Sabéis que la Celestina realmente no se llamó inicialmente así. Inicialmente se llamó Comedia de Calisto y Melibea y hubo una primera edición en 1499 con ese título. Más adelante pues cambiaría su nombre a Tragicomedia de Calisto y Melibea porque, como sabéis, todos los personajes murieron al final, y esta obra sí que terminaría siendo conocida como La Celestina en homenaje a su personaje principal, un personaje descrito de manera magistral en la obra, que es la Celestina. Además, como sabéis, ese nombre de la Celestina ha pasado a nuestro acervo lingüístico con el significado pues, de esa persona que sirve de unión, de alcahueta entre dos personas para formar una pareja, ¿no? Tipo, pues no seas un celestino, o a mí no me gusta ser celestina, ¿no? Una expresión que todos conocéis. Bueno, pues hubo, ya os digo, una edición de 1499 de 16 actos, y más adelante pues hubo una nueva edición, en 1502, en la que se añadieron 5 actos más, con lo cual al final fueron 21. En torno a esta obra, pues la crítica ha tenido una serie de incertidumbres. La primera es el autor, la autoría de esta obra. Sabéis, porque lo leímos en clase, que en la parte inicial de la obra pues hay un acróstico, que os recuerdo que un acróstico es aquel poema cuyas primeras letras de cada uno de los versos forman a su vez una palabra o una frase. En este caso era: el bachiller Fernando de Roja terminó la comedia de Calisto y Melibea y fue nacido en la Puebla de Montalbán. Poco se sabe de este autor. Poco se sabe de este autor, aparte de lo que el propio autor dice en ese acróstico. De hecho, hay ciertos expertos que piensan que quizás era un seudónimo. ¿Por qué ocultó su identidad este autor? Pues algunos piensan que era porque era un judío converso para evitar la persecución de la Inquisición, y otros piensan que es por el contenido de la propia obra, porque, como comentaremos después en el argumento, pues aparecen ejemplos de actitudes y comportamientos nada virtuosos y nada deseables en la época. Eso por un lado, el tema de la autoría. Además añadimos al hecho de la autoría, de las dudas de la autoría, que el propio autor en el prólogo dice haber encontrado el primer acto, que de hecho es mucho más largo y complejo que el resto, y que él terminó la obra. Claro, ahora lo que se plantea también los expertos es si efectivamente eso es así, o es simplemente el recurso del manuscrito encontrado, que es típico en la literatura. Por ejemplo, aparece en Cervantes y en el Quijote, ¿no? El hecho de darle más verosimilitud a la obra por el hecho de haber encontrado un manuscrito o algo del que partir. Bueno, pasamos a otra incertidumbre de la obra. La otra incertidumbre de la obra es el género. Es una obra dialogada, pero es imposible de llevar a la práctica. Es imposible llevarla a la escena. Entonces, pues se ha catalogado como una comedia humanística, a imitación de las comedias humanísticas de Italia. Las comedias humanísticas serían pensadas para ser leídas por jornadas, ¿no? En el sentido de que pues hoy nos juntamos un grupo y leemos este fragmento. Otro día nos volvemos a juntar y leemos otro.
Esa sería la comedia humanística, con lo cual realmente tampoco es un género teatral tal como estamos acostumbrados. De todas maneras, os recuerdo que en esta época todavía el teatro estaba muy en pañales, hasta el siglo XVII realmente no se va a desarrollar, y estamos en el siglo XV con la Celestina. Realmente en la Edad Media todavía el teatro pues no estaba muy desarrollado. Ya veremos en el siglo XVI con Lope de Rueda que empieza a desarrollarse un poquito, a ya generar unos espacios, pero todavía esto no es así. Tercera incertidumbre de la obra tiene que ver con su intencionalidad. ¿Cuál es la intencionalidad de este autor? Él mismo dice que es un aviso a los jóvenes contra las alcahuetas, contra el amor carnal, contra la avaricia, pero pasa un poquito como con el libro de Buen Amor, del Arcipreste de Hita, que no está muy claro que realmente esa sea su intencionalidad, o sea, un poco la contraria, la de pues hacer un llamamiento a precisamente a vivir la vida, a más el carpe diem, al hedonismo, etc., ¿no? Aunque es verdad que al final todo termina mal, con lo cual pues puede ser que esa intencionalidad que él expresa sea real. Bien, ¿qué más podemos hablar de esta obra? Pues vamos a comentar el argumento. Ya lo comentamos en clase, pero bueno, os lo repaso. En la Celestina se empieza con los dos personajes jóvenes, que son Calisto y Melibea, que son dos nobles, y Calisto se enamora de Melibea y intenta acercarse a ella. Lo que pasa es que ella lo rechaza. Así que Calisto se lo cuenta a sus criados, que son Sempronio y Pármeno, y Sempronio, que se había criado con la Celestina, pues decide pedir la ayuda de la Celestina. Esta utiliza una estratagema con Melibea y la convence de que atienda a Calisto, y al final, bueno, pues termina enamorándose de él, hasta tal punto que mantienen una relación sexual en el huerto de Melibea, cosa que para la época evidentemente es una de las cuestiones que se va a criticar, que es el tema del amor carnal. Bien, Celestina es un personaje que en el pasado fue prostituta y ahora se la representa como una bruja, como una alcahueta que une a los amantes, y además tiene a su cargo a dos muchachas que son Elisa y Areusa, que son prostitutas a su vez. Cuando Calisto ha conseguido ya el amor de Melibea, pues le da a Celestina en pago una cadena de oro. Y Sempronio y Pármeno piden su parte del botín, pero Celestina se niega. Así que la matan, los criados la matan. Son apresados por la justicia y son a su vez ajusticiados. Elisa y Areusa, que se habían enamorado de Sempronio y Pármeno, deciden vengarse y para ello contratan a Centurio para que arme jaleo y se vengue de Calisto y Melibea, que ellas consideran que son los culpables de la situación. Entonces, en un momento en que estaban en el huerto de Melibea, pues los dos amantes, que además es una escena en la que pues ella está cantando y él la sorprende mientras cantan y empiezan a hablar con un registro muy grandilocuente y muy poético del amor que sienten, pues justo cuando están juntos empieza a oírse ruidos en el exterior. Y Calisto, preocupado por sus criados que están abajo esperando, otros distintos evidentemente a los que habían sido justiciados, pues decide ir a socorrerlo. Con las prisas, bajando la tapia, se cae y se golpea la cabeza, con lo cual también muere. Además, en este momento la obra es muy escatológica y muy expresiva, porque habla de los sesos repartidos por el suelo y que hay que recoger los sesos y que la cabeza está partida en varias partes. Bien, una vez que Melibea ve que su amado se ha muerto, sube a la torre del palacio de su padre y ella a su vez se tira, desoyendo las súplicas de su padre, que es testigo de toda la situación. Y es precisamente la persona con la que termina la obra, con el planto de Pleberio, en el que se queja de su mala suerte, de lo inútil de haber acumulado riquezas durante toda su vida para dejarlas a su heredera, cuando su heredera, de forma cruel hacia él y hacia su madre, decide quitarse así la vida. Y así termina la obra. Ese es el argumento. Otra de las cuestiones muy importantes de esta obra son los personajes. Los personajes hay dos niveles. Está el nivel de los nobles y está el nivel de los criados, la gente llana. Y Celestina es un personaje que se mueve como pez en el agua entre los dos niveles. Son personajes muy bien caracterizados,
Muy bien caracterizados, son personajes redondos, con densidad psicológica, hasta tal punto que esto para mi gusto es una de las características más importantes de la obra y la que lo hace más interesante y más significativa, porque adelanta de alguna manera el tipo de caracterización de personajes que serán propios de la novela moderna. Son, ya os digo, personajes muy redondos, muy caracterizados. ¿Cómo los caracterizan? Pues los caracterizan o bien por lo que dicen, o bien por lo que hacen, o bien por lo que otros personajes cuentan de ellos. Que en eso es bastante explícita la obra. De hecho, los textos que habéis leído hace poco y que corregiremos el próximo día, pues precisamente se ve cómo se caracterizan los personajes y la diferencia que hay, por ejemplo, en cómo ve Calisto a Melibea y cómo lo ven los criados, ¿no? Bueno, esa es una de las cuestiones. Y otra de las cuestiones que tiene que ver con la caracterización de los personajes es el lenguaje. El lenguaje también se caracteriza por dos registros. El registro culto, más grandilocuente, en algunas cosas incluso exagerado, dentro de lo que es la moda de la lírica cortés, en que os recuerdo que era la amada idealizada, como si fuese una diosa. Y después está el registro de los criados, que es pues mucho más vulgar, con muchísimos giros lingüísticos, refranes, etc. En ese sentido también es muy interesante la obra porque recoge todo ese acervo popular de la época, con muchísimos refranes. La significación de la obra pues es muy importante, precisamente por estas cuestiones que hemos comentado, porque influye en la literatura posterior, adelanta ya ciertas cuestiones del Renacimiento. Recuerdo que estamos en una época de transición y la Celestina pues es una clara muestra de ello. O sea, tiene partes medievales, como ese aviso contra el amor carnal, ese castigo a las personas que han sido avariciosas, que no han cumplido, digamos, con la ley de Dios. Y por otro lado sí que presenta un individualismo, un hedonismo, que ya adelanta a ciertas ideas del Renacimiento. Aparte que a nivel narrativo, pues se ve precisamente esa caracterización de los personajes. Bueno, pues a continuación vamos a comentar los dos textos que ya hemos leído en clase. No los vamos a volver a leer, pero sí que vamos a resumir un poquito qué características tenían. El primero que leímos fue ese encuentro entre Calisto y Melibea. Os recuerdo que él se acerca a ella y la compara con un ser divino en su belleza, y ella al principio le hace pensar que le va a dar un premio. Aquí juega con la palabra galardón, que él va a recibir un premio si persevera en esa actitud de acercarse hacia ella. Él lo interpreta como algo positivo, pero después ella lo desprecia y le habla de que realmente va a ser un castigo por su osadía. Entonces él desesperado es cuando va a ir más adelante a hablar con sus criados. Ese texto fue uno de los que leímos en clase. Y el otro que leímos en clase, os recuerdo que fue cuando Celestina capta la voluntad de Melibea. Y utiliza una treta. Primero empieza a hablar de la vejez y utiliza muchísimas metáforas negativas para hablar de la vejez, ¿no? Como lo de mesón de enfermedades, etc. Después Melibea le plantea que si la vejez es tan mala, porque todo el mundo quiere llegar a viejo. Y lo que le contesta a Celestina es que si la gente quiere llegar a viejo es porque de esa manera viven, pero que no es positiva la vejez. Y entonces empieza a comentar algunas de las características negativas de la vejez, como el mudar de dientes, la caída del pelo, etc. ¿Y por qué creéis que precisamente empieza a hablar de la vejez a Melibea? Pues evidentemente es un recurso dialógico, es un recurso para convencerla, un recurso argumentativo realmente, para convencerla de que debe aprovechar la vida y aprovechar el amor y la juventud y que se vaya con Calisto, ¿no? Justo así, de repente, de manera así como casual, empieza a hablar de Calisto. Empieza a decir que es un personaje que no tiene hiel y lo compara pues con todos los héroes, con Hércules, con Alejandro Magno, con San Jorge, con un ángel divino, y le dice que lo aqueja un dolor de muelas. Y le pide, bueno, se lo ha pedido antes realmente, un cordón y una oración. Melibea, preocupada por el estado de salud de Calisto, pues le pregunta que concretamente cuánto ha, ¿no? Que se refiere a cuánto tiempo llevaba con el mal, pero Celestina aprovecha para decirle la edad. Y a partir de ahí,
pues ya la convence de que está penando por ese dolor de muela y ya Melibea pues accede a darle el cordón y la oración para que se cure Calisto. Y es la manera en que ha entrado. Bueno, pues nos quedan dos textos que leer, son los que os he enviado por Rayuela, pero además también los voy a colgar en la página web, que la página web se va a llamar lenguacoronavirus, todo junto, .webnode.es. Esa es nuestra página web donde voy a ir colgando todos los recursos que vamos a necesitar durante estas 2 semanas de aislamiento que tenemos, pero que vamos a intentar llevarlo lo mejor posible. Vais a tener que leer los 2 siguientes textos, que son el de la muerte de Calisto y el del llanto de Pleberio. Y me hacéis un breve resumen y me lo enviáis a mi correo. Os recuerdo que mi correo es lenguaceliteratura@educarex.es. Eso para el jueves, ¿de acuerdo? Y en ese momento es cuando lo corregiremos. Bien, otra cosita que necesito que me hagáis para mañana martes. Y es que como no podemos hacer el proyecto Profesor por un día, pues vamos a iniciar un taller de escritura y necesito, antes de ello, que me hagáis un ejercicio. No os voy a contar más porque bueno, hay que trabajarlo. Entonces necesito que me hagáis un ejercicio, que me lo mandéis también a mi correo y tenéis que ver características propias de las mujeres y características propias del hombre. Me ponéis el color y las características que consideréis que tienen los hombres y las mujeres, ¿de acuerdo? Y de esa manera trabajaremos este taller. Y bueno, esto es todo por ahora. Espero que os cuidéis muchísimo, quedaos en casa, habíamos dicho, y seguimos en contacto. A la vuelta quiero veros igual de guapos, de listos y de simpáticos como siempre. Venga, con todo el cariño, desde esta saga de lengua en tiempos del coronavirus. Un saludo.